Bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañaros hoy. Os tengo que contar que este webinar es probablemente el que más ilusión me hace de todos los que hemos organizado últimamente, porque vamos a tratar de un tema que a mí me apasiona, ¿no? Que es el poder hablar con los niños y las niñas sobre sus orígenes, sobre la carga genética, sobre quién es mi familia y quiénes me han ayudado a estar en el mundo. Y es algo además que veo que a las familias os preocupa mucho. Es un webinar que vamos a hablar tanto de donación de gametos como de gestación subrogada. La empresa que lo organizamos, que somos Interfertility, somos una empresa que se fundó en 2013 y desde aquella época lo que hacemos es ayudar a familias a tener a sus hijos y a sus hijas mediante esta técnica de reproducción asistida y hacerlo de una forma ética y de una forma segura. Y bueno, es un trabajo muy bonito, pero que también al ser algo tan novedoso muchas veces nos genera incluso dudas a nosotros mismos. Y en este camino hemos ido aprendiendo y hemos ido encontrándonos con personas que son expertas en algunos de los temas que nos inquietaban, como es, por ejemplo, cómo hablar con los niños sobre sus orígenes. Así fue como conocimos a David, que es experto en este tema y va a hablar ahora dentro de un rato. Y también como conocimos el proyecto de Rosa, que tiene un proyecto precioso sobre su maternidad como madre soltera por elección, y además ella tiene 2 hijas, una con donación de gametos, que es Alba, que nos va a contar su experiencia, y otra por adopción internacional, es decir, que tiene una historia familiar muy diversa ya en sí misma. Y además de ellos dos va a participar Susana, que es una mamá que hizo el proceso con nosotros y que ella ha hablado en algunas conferencias nuestras, y a mí me encanta por la forma tan abierta en la que habla de su familia. A ver, veo que hay algunas personas que dicen que tienen interferencias y que no pueden entender. Quizá podéis probar desde otro dispositivo, ¿vale? Porque hay personas que escuchan muy bien, otros no. A veces depende del explorador que estéis usando, si está actualizado, que podáis apagar el resto de ventanas que podáis tener abiertas, que las cerréis, que solamente tengáis, si tenéis Chrome, que sea Chrome, la última versión, y en principio se debería oír bien. Entonces, bueno, os cuento. Vamos a empezar y ya os digo, el inicio de este webinar es esa inquietud que teníamos por cómo ayudaros a las familias a hablar con vuestros hijos de sus orígenes. Yo en el día a día me encuentro muchas familias y cada vez más que están súper orgullosas de tener a sus hijos por gestación subrogada. De hecho, si entráis en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, cada vez veréis más fotos y me encanta porque hace unos años eso no era posible. Pero aún así yo creo que todavía nos queda mucho por trabajar en cuanto a la donación de gametos. Es decir, incluso a las familias que tienen a sus hijos por gestación subrogada, les resulta muy fácil hablar de esto, es decir, explicar, pues mira, no podíamos gestar nosotros, es una cosa evidente que hemos necesitado ayuda y nos ha ayudado esta persona, que además la conocemos, tenemos X contacto con ella, a veces es mayor, a veces menor, pero siempre nos conocemos, es todo muy transparente. Pero claro, la donación de gametos no es tan evidente y genera más dudas. Y yo creo que en eso tanto Rosa como Alba nos van a poder ayudar mucho, y Susana también con su experiencia. Así que si os parece bien, vamos con David, que nos va a contar en 10 minutitos unas cuantas líneas básicas sobre cómo hablar de los orígenes con los niños. Voy a conectarte la cámara, David. Vamos a ver, aquí. Y yo me apago la mía. Vamos a ver. Yo me la apago aquí. ¿Está David? ¿Ahí? A ver, ya te tenemos. Sí, ya estás, ya te vemos. Vale, bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y dar las gracias a Santiago por la presentación y a Interfertility por invitarme a participar en este webinar. Contaros que soy psicólogo, experto en reproducción, en unidad hospitalaria en mi consulta privada, y bueno, colaboro también con Interfertility en las evaluaciones a padres de intención, con lo cual igual alguno de vosotros ya me conocéis, igual ya sabéis algo de lo que voy a contar. Como todo en psicología, lo primero que quiero deciros es que la individualidad está por encima de la generalidad.
y yo lo que voy a hablar hoy son cosas generales. O sea, que bueno, que igual en determinados casos no es tan fácil aplicar estas cuestiones que hablamos. Voy a ser muy rápido porque tengo 10 minutitos y tendría para hablar horas y horas. Entonces, bueno, como ha dicho Santiago, voy a dar como unas pautas o unos puntos importantes, como los titulares fundamentales sobre este tema. El primero de los titulares que os quiero dar es el de los derechos. Por encima de nosotros, de los padres, los niños son sujetos de derecho. Y son sujetos de derecho en muchos aspectos. Yo no puedo decir que mi hijo no estudie matemáticas porque a mí no me gustan, porque él tiene derecho a tener estos conocimientos en su currículum. Bueno, pues de la misma manera, los niños tienen derecho a conocer su origen biológico y reproductivo, ¿vale? Y es un derecho que está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla de que el niño tiene derecho a preservar su identidad, y en la Declaración Internacional de los Datos Genéticos del 2003 de la UNESCO, que dice que el niño nunca debería verse privado de sus datos genéticos. Desde un punto de vista jurídico, pues ya sabemos qué deberíamos hacer. Por otro lado, está la legislación española que dice que bueno, el revelar, el conocer la información de genética o como niño nacido queda a elección de los padres, con lo cual tampoco esto obliga. Y llegados a este punto, sabiendo qué dice el derecho y qué podemos hacer con respecto a la legislación, que es prácticamente lo que nos dé la gana, tenemos que plantearnos qué debemos hacer. Bueno, yo siempre cuento a los padres que tenemos dos caminos. Por un lado, podemos no contarle nada a nuestro hijo, que con 15 años o con 20 o con 30 se entere o que ha nacido por subrogación o que no comparte material genético con su padre o con su madre, tenga una crisis de identidad, se tenga que replantear de cero quién es como persona, cómo ha venido al mundo, toda su historia. Y luego, por otro lado, otra cosa que me parece bastante peor que esto, que es el sentimiento de traición y de engaño de esas personas que le tienen que querer, cuidar, proteger, que somos los padres. Y la otra opción es, pues, contárselo y que cuando llegue a los 15 años mire para atrás y pues no tenga nada que integrar ni nada que aprender con respecto a quién es, porque es lo mismo que ha sido siempre, es la misma persona que ha sido siempre y su identidad es la de siempre. Y claro, la pregunta de todos los padres es ¿y cómo hacemos esto? ¿En qué momento? ¿Cómo se lo cuento? ¿Cómo se lo digo? Vale. Bueno, Santiago, no sé si me oyes o estás por ahí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale, bueno, creo que no. Bueno, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Estás ahí? Sí, que me había desconectado el micrófono para no hacer interferencias. Vale, pues para responder a esta pregunta de cómo, me gustaría hacerte a ti una pregunta. Y es, venga. ¿Tú cuándo conociste a tus abuelos? Pues no lo sé, la verdad. Hay fotos por ahí de cuando yo era bebé, pero no tengo ni idea de cuándo los conocí. No lo sé. Han estado siempre en mi vida. No lo sé, ni idea. Han estado siempre ahí, ¿no? O sea, siempre han formado parte de tu vida. Tus abuelos, tus tíos, tus primos, incluso algunos amigos de la familia que los recuerdas siempre, no sabes cuándo los conoces. Sí. Vale, pues esto es lo mismo. Un niño tiene que saber siempre quién es y desde siempre. No hay un momento puntual, un momento temporal en el que yo me siento con mi hijo y le cuento quién es, cómo ha venido al mundo, cómo lo hemos tenido. ¿Vale? Esto tiene que formar parte de la historia de la familia y de su historia de vida. Pero para que esto forme parte de la historia de la familia y de la historia de vida, lo primero que tenemos que hacer los padres es estar seguros de cómo hemos construido nuestra familia, desde dónde hemos construido nuestra familia y qué nos hace padres. Y como vivimos en un mundo en el que la biparentalidad, la genética y la heteronormatividad todavía está en el imaginario de muchas personas para poder sentirse familia o incluidos dentro de la familia, pues claro, tenemos que cambiar ese concepto, reestructurar nuestra idea de familia. Y aquí es donde, bueno, pues yo trabajo con muchos padres dándole una vuelta a esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta idea? Pues porque venimos de familias que son así, ¿vale? Nuestra idea de familia se ha construido en un entorno así. Entonces, cuando llegamos a construir nuestra propia familia y algo de esto nos falla, ¿qué ocurre? Pues que se nos quiebra la identidad parental, ¿vale?
Entonces, es muy importante que para que nuestros niños estén seguros y tengan una identidad segura, los padres tengamos la seguridad de cómo hemos construido nuestra familia. En el momento que los padres consiguen tener esa seguridad, ya es difícil que cómo han tenido a su hijo, si ha sido por donación, por subrogación, les quiebre. Porque en ese momento entienden que ellos dan la vida a sus hijos, pero dan la vida a sus hijos con su decisión, pidiendo la ayuda necesaria para poder hacer que ese niño nazca, pero que al final es una decisión lo que hace que ese niño esté en el mundo y es la decisión de los padres, ¿vale? Para esto, ¿qué es importante? ¿Qué tenéis que tener muy en cuenta? El lenguaje. El lenguaje tan olvidado, no solo por las familias muchas veces, o por la sociedad, incluso a veces también por los profesionales médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque oímos hablar de madres gestantes, de padres genéticos, de padres biológicos y demás. Y claro, una gestante no es una madre. Y un donante de esperma o de óvulos, pues no es un padre, ni es una madre. Un donante es un donante, no te dona un hijo, te dona un óvulo o un espermatozoide. Y una gestante no es la madre de un niño, no quiere tener un hijo, lo que quiere es cuidar al niño de otra familia hasta que pueda estar con ella. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los niños crecen y cuando los niños crecen, entienden, empiezan a entender. Y que un niño entienda que tiene 3 madres, un padre o 2 padres y una madre, tal, es un follón. A no ser que fuera una familia poliamorosa, que entonces pues el niño tendría los progenitores que tuviera. Pero si no es el caso, pues cada familia tiene lo que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Una vez que revelamos cómo es nuestro modelo de familia, ellos tienen claro cómo han nacido, esa información está disponible. Bueno, pues tendrán que entender también de diversidad familiar, ¿vale? O sea, una familia monomarental o monoparental por donación de gametos no es una familia única, ni extraña, ni distinta, ni diferente. Solo es minoritaria, ¿vale? La familia, como decía antes, biparental, heteronormativa y genética, pues es la mayoritaria. Pero ser minoritario no es ser ni distinto, ni único, ni diferente. Yo creo que tenemos que intentar siempre huir de que los niños se sientan así, se sientan raros o extraños. Hay cientos de miles de niños en ese modelo de familia, como cientos de miles de niños en el resto de modelos de familias. Y esto también tienes que tener en cuenta que también hay que transmitirlo adaptado a una etapa evolutiva. A un niño con 3 años no le podemos hablar de óvulos, de espermatozoides, porque bueno, no va a saber de qué hablamos y no va a tener conocimiento suficiente para entender eso. Con lo cual, esta información tiene que estar ahí, hacerse disponible con este lenguaje adecuado, pues según el niño va evolucionando. Y bueno, pues fundamentalmente haciendo esto y haciéndolo con seguridad, pues vamos a tener a nuestros niños de mayores pues con una identidad perfectamente formada y sin ningún problema en aceptar quiénes son. Los niños. Pero el problema son los padres. El problema es cuando un padre no acepta cómo ha tenido a su hijo, no acepta una donación, no ha hecho un duelo genético, o una madre no acepta una gestación subrogada, o todo esto le genera dolor porque no ha entendido desde dónde está construyendo su familia. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues trabajar nosotros sobre nuestra propia seguridad, ¿vale? O sea, esto del niño al psicólogo, no, espera, es que a lo mejor no es el niño el que tiene que ir al psicólogo. Los que tienen que ir al psicólogo son los padres, que son los que tienen el problema, ¿vale? Pues antes de llegar a eso, debemos trabajar esto, ¿vale? Aceptar desde donde nos construimos como padres, cómo creamos el modelo y tener esa seguridad. Para que cuando nuestro hijo nos vaya planteando las cuestiones o preguntas de quién es, de cómo ha venido al mundo, cómo ha nacido, nosotros podamos contestar a esas respuestas sin miedo y sin temor en nuestro rostro, ¿vale? Porque cuando un niño percibe en sus padres miedo, temor, angustia acerca de quién es, de cómo ha nacido, de cómo ha venido al mundo, interpreta eso como que puede haber algo malo en él, ¿vale? Y de eso tenemos que huir o intentar evitar. No sé cómo voy de tiempo. Bien, a ver, a mí yo estoy anotando algunas cositas para comentar también. Yo creo que las ideas así más importantes las estás transmitiendo. A mí me ha gustado mucho y creo que quizá las personas que nos están viendo quieran saber un poco más lo que has planteado sobre que la información esté siempre presente y cómo poder hacer esa información presente para un niño de 2 años, por ejemplo, o de 3.
Eso es. ¿Qué herramientas se te ocurren o qué herramientas más que se te ocurren, qué herramientas has visto tú que funcionan? Vale. Mirad, bueno, en una etapa preverbal, donde no hay una comunicación con lenguaje, pues se ven imágenes, se oyen sonidos, se pueden verbalizar ya nombres, se puede decir, pues naciste no sé dónde, pues te gestaste no sé quién. Ya con 3 años los niños tienen plena conciencia de que los bebés crecen en las tripas de las mujeres. No saben cómo ni de qué manera, pero saben que es así y que es ahí, ¿vale? En el caso de familias homoparentales, bueno, pues tienen que tener claro que el niño con 3 años ya sabe que no ha crecido en la tripita de su papá si no se lo han contado. Entonces, ya en esta etapa tenemos que haber hablado de la gestante, tenemos que haber hablado del país donde lo han hecho, haber enseñado fotos. Yo siempre recomiendo hacer un álbum de tu historia que tenga imágenes, que tenga texto, que tenga dibujos, ¿vale? Para que en las distintas etapas evolutivas, pues el niño pueda ir reconociéndose en esas imágenes, reconociendo la historia, que entienda a través de ese álbum que se puede enseñar a familiares, amigos, a quien sea, que su historia es bonita, puede ser contada, no hay nada que ocultar, no hay nada oscuro ni extraño en ella. Una cosa que quiero decir antes de terminar mis 10 minutillos y que me parece muy importante. Claro, hay padres que dicen, vale, pero ¿y yo tengo que contar a todo el mundo que mi hijo ha nacido por donación de gametos o por subrogación o por no sé qué? Vale, a ver, a todo el mundo no. Yo lo que he dicho desde el principio es que los niños tienen derecho a conocer su origen biológico y reproductivo, pero el derecho es de los niños. Ni es de las abuelas, ni de los tíos, ni del carnicero, ni del pescadero, ni de la madrina, ¿vale? Es del niño. Claro, pero tenéis que tener en cuenta que cuando uno le da al niño su información, pues no le puede decir al niño, pero esto no lo cuentes, porque entonces ya le está poniendo esa parte de negativo, de feo, de oculto, de secreto, ¿vale? Entonces, ahí es donde digo, por favor, hay que prepararse, hay que aceptar cómo tiene uno su familia, cómo construye su familia y cómo ha tenido a sus hijos. Y en el momento que le da la información a los niños la pueden manejar como quieran porque es su información, ¿vale? Entonces, es que yo no le quiero contar a mi madre que ha nacido por donación de óvulos. Bueno, yo no te digo que se lo cuentes, pero el niño tiene que saber. Si el día de mañana el niño lo quiere contar, pues está en su derecho porque le pertenece. Para esto es para lo que hay que prepararse, ¿vale? Pues fíjate, un comentario sobre esto. Yo sí que invitaría, y esto es un tema que sale muchísimo, lo que acabas de decir de mi madre, ¿no? Pues, por ejemplo, una pareja, familia me está preguntando, pues, con quién tiene vínculo genético, o la familia, o a veces mis compañeros de trabajo, porque es que es una cosa que los que nos estéis viendo seguro que os ha ocurrido, que tu compañero de trabajo, que a lo mejor, pues no sé, tú no le preguntas cosas íntimas de su vida, te hace una pregunta tan íntima, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante, o yo por lo menos animaría a que no mintáis, pero sí que podéis decir, pues mira, esto forma parte de la intimidad de mi familia. Pero no mentir, ¿no? Porque si yo le cuento una mentira a mi compañero de trabajo y mi hijo me ve contando una mentira, eso es. Pues él va a pensar que, o ella va a pensar que si hay que mentir es porque es malo, ¿no? Porque tú solamente mientes o ocultas cosas que son malas, las cosas bonitas no las ocultas. Otra cosa es que haya cosas bonitas que sean de tu intimidad y digas, pues mira, es que esto es de mi intimidad y ya está. Y la gente lo entiende muy bien, no hace falta ser borde, no hace falta ser agresivo, con decir, mira, esto es de la intimidad de mi familia, ya te lo contará mi hijo cuando sea mayor si quiere. Pues ya está, eso lo va a entender todo el mundo. Eso por supuesto. Delante de los niños nunca hay que contar ninguna mentira y los niños nunca tienen que ver en sus padres ningún temor, ¿vale? A cómo han construido su familia, a cómo han nacido los niños. Pero sí que es verdad que hay gente que es pues, más de contar y gente que es más reservada, ¿vale? Y gente que, bueno, pues quiere preservar, porque además esto pertenece a la intimidad de la persona, de la pareja y el derecho es del niño, ¿no? Del resto. Entonces, bueno, pues cada uno sabe qué circunstancias tiene. Por eso decía al principio, la individualidad por encima de la generalidad, porque no podemos aplicar la misma regla para todo el mundo. Pero no es necesario mentir, como dice Santiago. Simplemente, oye, esto es una intimidad de mi familia, pues que no te vaya a contar o que se queda en nuestro ámbito privado, que esta información a ti no te corresponde recibirla y ya está, como dices tú, con educación, no va más allá.
Pues no sé, yo creo que seguro que hay muchas preguntas. Ya veo que algunas familias estaréis viendo comentarios, ¿no? Isabel ha hecho un comentario, ¿no? Que explica cómo lo manejan ellos. Bueno, pues aquí vamos contando experiencias. Nosotros estamos explicando lo que pensamos que va a ser más positivo, ¿no? Y a mí me gustaría eso, invitaros a poneros en la piel de vuestro hijo o de vuestra hija cuando sea mayor. Aseguraros, y luego Alba nos contará un poco, si ella tiene dudas sobre quién es su familia. Yo os aseguro que vuestros hijos y vuestras hijas, cuando sepan que no tienen tanto vínculo genético con uno de vosotros o con los dos, no van a sentir que son menos hijos vuestros. Es que hay cientos de estudios sobre esto, no hay ninguna duda. Es decir, uno sabe quién es su padre o su madre y no es la persona con quien comparte genes, es la persona que se ha despertado a las 3 de la mañana a cuidarte, que está contigo, que desde que eres pequeño. Y por aquí veo que sigue habiendo más comentarios. Bueno, vamos a pasar a Rosa, que ya me estoy alargando un poco. David, ¿quieres añadir algo más o luego que te pregunten cosas? Sí, solo una cosa, Sí. que además me la has recordado ahora con esta frase que has dicho. El mundo está lleno de niños que comparten material genético con señores y señoras que no son sus padres, porque nunca han ejercido esa función. O sea, la maternidad y la paternidad exceden al hecho biológico, ¿vale? Y bueno, pues lo que es ser padre y ser madre lo sabemos todos y lo que implica. Fíjate, ya va habiendo comentarios muy interesantes. María dice, me da más miedo decirle que es por donación de óvulos que por gestación subrogada. Efectivamente, eso es lo que nosotros vemos. Que la gestación subrogada, y me encanta porque ha sido un cambio, pero yo diría que en España a día de hoy, por lo menos las familias con las que trabajamos, están súper orgullosas. Y de hecho, yo creo que el trabajo que hacemos en las redes sociales de que la gente publique sus fotos está siendo muy importante para gente que a lo mejor le da un poco de miedo y diga, joder, pues si toda esta gente comparte sus fotos tan feliz, es que es algo bonito y yo también lo puedo hacer. Pero bueno, fijaos, ya hay una pregunta para David. Voy a guardar las preguntas y pasamos a Rosa. Yo luego voy a ir leyendo todas las preguntas y comentarios, ¿vale? Vale. Rosa, te voy a activar y vamos contigo. Vamos a ver, activo la cámara y activo el micrófono y se lo quito a David. A ver, Rosa, ya estás. Aquí te tenemos. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues mira, yo soy Rosa Maestro, soy mamá soltera por elección. Mi primera hija tiene 17 años ahora, que es la que va a hablar después de mí. Y mi segunda hija tiene ahora 12 años y es por adopción internacional, ¿vale? Cuando yo decido ser madre soltera por elección, estaba en un momento en el que no conocía a nadie más y no era algo que no era habitual en España. En Estados Unidos ya se estaba dando, pero ya había familias como la que yo quería formar, pero no era habitual. En aquellos momentos que empiezo, que fundo la página, la web masola.org, como un punto de encuentro, algunos medios contactan conmigo de comunicación y si os sirve de consuelo os puedo decir que en aquel momento los comentarios más bonitos que yo recibía que era egoísta. El bonito era valiente y el peyorativo era egoísta, era de los más bonitos, ¿no? Tuve muchas críticas, yo me dedicaba a leer los comentarios que había después en los medios de comunicación y tenía bastantes críticas en ese sentido. Es verdad que en estos 18 años todo ha cambiado y mi modelo de familia está bastante incorporado y bastante bien aceptado socialmente, no política ni económicamente, pero sí socialmente, ¿no? Entonces, a la pregunta de cuándo y cómo yo se lo comento a mi hija, es decir, que no hay un momento, no hubo un momento en el que yo dije, ahora me voy a sentar a las 7 de la tarde de martes y me voy a poner a hablar con mi hija de su origen, no. Yo empiezo a hablar con ella con total naturalidad desde que está en mi vientre, empiezo a hablar de modelos de familia, le voy contando mi historia, lo mucho que la deseo, cómo estoy esperando que nazca. Voy hablando con ella y cuando es bebecito, por lo mismo, yo manifiesto mis emociones y mis sentimientos y hasta que llega un momento en el que cuando tiene 3 años, yo iba
en un viaje siempre le contaba un cuento, era el de los 3 cerditos, y ella me lo repetía constantemente, ¿no? En aquel momento pienso y decido que qué mejor manera de abordar toda su historia inventándome su cuento, el cuento de su nacimiento. Y ahí es cuando más o menos fui gestando lo que luego se llamó el cuento Chloe quiere ser mamá, que ahora voy a reeditar ya la 3ª edición, y es como un vehículo para una herramienta para poder contarle de una forma bonita. Cierto que yo soy madre soltera por elección, por donación de esperma, pero en el grupo de las madres solteras por elección, que cada vez somos más y que ya es enorme, las hay igualmente por donación de óvulos o por donación de embriones. En una inmensa mayoría nosotras contamos siempre la donación a nuestros hijos. Es un porcentaje muy pequeñito el que no lo cuenta, porque creemos que es fundamental y sano para ellos y para nosotras que crezcan con su identidad de una forma clara, ¿vale? Posteriormente, como ya había nosotras nos acercamos a la maternidad con cierta edad, ¿no? Y muchas lo somos con 39, 40 y 42, el porcentaje de mujeres que tiene que acercarse con la donación de óvulos o de embriones es alto. Y ahí escribí el cuento de Lucía, el cofre mágico de la familia, que aunque no es de una madre soltera, es de una pareja heterosexual, pues de alguna manera aborda lo de la donación de gametos. Y como solo tengo 10 minutos, voy como muy deprisa, ¿no? Entonces, Alba jamás me hizo una pregunta acerca de por qué no hay papá, o dónde está mi papá, o cómo es mi modelo de familia, porque creció y creció sabiéndolo. De alguna manera estaba de forma natural. Me preguntaréis si yo me lo guardé para mí o lo compartí. Yo soy de las personas que lo he compartido todo. Estoy en las redes sociales, la página creció, vamos, que he hablado abiertamente toda la vida de ello porque creo que era una manera de dar visibilidad a mi modelo de familia y a cómo había llegado mi hijo al mundo, ¿vale? Y de esa manera podía ayudar a otras personas a no sentirse, digamos, como mal por cómo habían tenido a sus hijos, cómo habían traído a sus hijos, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre había hablado abiertamente de ello, siempre lo he compartido con mi familia, con mis amigos. Y bueno, pues la verdad es que no me he encontrado en mi entorno no me he encontrado gran rechazo, ¿no? Por no decir ninguno, pero es verdad que siempre digo que uno elige a quién contárselo, el entorno, o sea, yo creo que nuestra obligación está en contárselo a nuestros hijos, eso siempre, pero luego el entorno al que se lo contamos o no se lo dejamos de contar, bueno, depende un poquito de nosotros. Si queremos contárselo a nuestros padres, perfecto. Y si no queremos contárselo, como ha dicho el psicólogo o como ha dicho Santiago, no mentir. Si te preguntan, bueno, esto pertenece a mi intimidad y punto, ¿sabes? Entonces, ¿por qué yo siempre he defendido que tenemos que contar el origen a nuestros hijos? Y mira que yo he tenido 2 orígenes, porque he tenido que contar el de mi hija Alba y luego el de mi hija adoptada, que es otro origen distinto. Es verdad que, como me comentó una vez un psicólogo, ¿cómo explicaros? A ver, el origen que contamos en la donación por gametos con relación a la adopción es muy diferente en el sentido de que el primero es un origen muy bonito, parte del deseo, de un deseo tremendo, de unas ganas de tener un hijo, es amor puro. Entonces, lo que les estamos transmitiendo, ellos crecen con ese deseo. El mensaje principal que se les queda y que mi hija ha desarrollado luego es que yo la deseaba mucho. Hice todo lo que estaba en mis manos y todo lo que había por tenerla. En la adopción es verdad que ese origen no parte de un origen tan maravilloso, ¿no? Ahí hay un abandono inicial y luego con el crecimiento y el desarrollo del niño hay que gestionar mucho y trabajar mucho y hay muchos ratos difíciles y complicados, ¿no? Pero bueno, ahí estamos las madres para trabajarlo y luchar, ¿no? Pero me vuelvo a lo que estaba comentando, porque creo que es muy importante contarlo, ¿vale? Cuando no lo contamos, normalmente no es por
generalmente no coincide por lo que creemos que va a pensar nuestro hijo o lo que le puede afectar a nuestro hijo o si va a tener... No, es porque nos da miedo por muchísimas cosas. A ver si no va a ser aceptado igualmente, qué pensará la familia, seguramente que vamos por la calle, todo el mundo es a la familia y nos dicen, pues es que no se parece mucho a ti. Todo ese tipo de cosas con las que hemos crecido, porque es verdad que cuando nace un niño, erróneamente en esta sociedad lo primero que hacemos es intentar buscarle el parecido al padre o a la madre, ¿sabes? Es decir, es como ya una costumbre... Bueno, que poco a poco deberíamos, yo siempre digo, hay que quitar cosas de nuestro vocabulario, frases de nuestro vocabulario, como lo de decirle a una pareja que lleva tiempo y sin tener hijos, el preguntarles de repente, bueno, ¿y vosotros para cuándo? Esas preguntas hacen daño, lo mismo de si te parece al padre o se parece a la madre, hoy en día hay que descartarlo ya. ¿Y por qué contarlo? Pues mira, primero porque hay gente que sabe su origen y la propia persona no lo sabe. Es decir, las clínicas donde hemos estado tienen unos datos, ¿vale? Es evidente, tienen unos códigos de barra de los donantes. Los donantes son unos códigos de barra, ¿no? Y tienen una información y hay una serie de personas en esas clínicas que tienen una información. Imaginaos que yo soy hija por donación de óvulos sobre mí que yo no tengo, ¿vale? Y yo tengo el derecho a tener esa información, ¿vale? 2, siempre puede ocurrir algo. Yo recuerdo una vez que fui con mi hija al endocrino porque hubo un tiempo en que se quedaba muy bajita, no crecía y yo pues me dio por preocuparme si tenía la hormona del crecimiento. Bueno, total, fui al endocrino. Cuando le estamos haciendo las pruebas me preguntó por la altura del padre. En cualquier momento se lo pueden preguntar. La altura de la madre, la altura del padre, antecedentes de enfermedades. Yo tuve que recurrir en aquel momento a la clínica y en la clínica preguntar por la altura del padre. Decir, tengo este problema, necesito saber la altura. La clínica buscó el código de barras de mi donante y me facilitó la altura, ¿vale? Medía un 82 y yo se lo transmití al endocrino y, bueno, pues nada, apuntó la altura de tal para él hacer sus cálculos, ¿no? Y luego, por otro lado, siempre contamos a alguien, o a los padres, o al hermano, o a la mejor amiga, o a la prima, y en cualquier momento, a mí me han llegado a comentar, incluso en los foros y demás, en cualquier momento, en una discusión familiar, alguien puede, porque somos así los humanos, no sabemos controlar muchas veces la ira, la gestión de las emociones es una asignatura pendiente, y en una comida familiar o cualquier cosa, en un cabreo, alguien suelta algo que el menor o la persona no lo conoce y le llega de sopetón, ¿no? Es más, ha ocurrido a veces que la propia pareja se ha podido llegar a separar y uno de los miembros lo ha utilizado como arma arrojadiza, ¿vale? Entonces, es muy importante, pienso yo, contar el origen al menor. Y contarlo desde el principio, porque tampoco podemos llegar a la adolescencia cuando tienen 17, 18 años y sentarnos y decirle, ven cariño, siéntate, que te tengo que contar toda una serie de cosas que son muy importantes, porque ellos han crecido, ya han construido su identidad. Entonces, tienen que tirar su identidad abajo para volver a construirla de nuevo con toda la información que les estamos dando, ¿vale? Mi experiencia es, no solo en mi hija, sino en otros muchísimos niños que conozco y que han crecido de familias monoparentales, de familias gays, de madres por gestación subrogada, han crecido y se han desarrollado perfectamente, no tienen, el donante no es, bueno, podrán tener su curiosidad en un momento dado cuando hablan de que si la ley del anonimato llegará a un momento en que se rompa y demás, pueden tener su curiosidad, pero no es un, vamos, ahora hablará mi hija, el donante no es algo que forme parte habitual de su vida. No se levantan todos los días preguntándose y cuestionándose sobre el donante. La familia la que es la que se compone, sea uno, sean dos, sean del mismo sexo, sean de diferente sexo. Lo que importan para nuestros hijos, lo importante son otra serie de cosas.
es los valores que les transmitimos, el cariño que les transmitimos, la educación, el estar ahí pendiente de ellos, el saber que te tienen ahí siempre, que saben que pueden, en un momento dado, llaman a tu puerta y siempre la tienes abierta, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante. Y bueno, yo la verdad es que normalmente, sobre todo en mujeres sin pareja y también en parejas heterosexuales, suelo hacer 3 sesiones siempre de apoyo cuando no saben cómo contarlo, de qué manera o están ahí atascados, y esas 3 sesiones que suelo dar pues suelen ayudar muchísimo, porque a veces simplemente o llamar o con un psicólogo, no, simplemente el hecho de poder contarlo, poderle decir a otra persona, estoy atascado, no sé cómo seguir, no sé cómo contarlo, el niño está creciendo y yo no sé en qué momento ni de qué manera compartir información, escuchar a otra persona nos ayuda para poder dar los pasos en establecer esa relación de sinceridad con nuestros hijos. Y bueno, Santiago, no sé si... Sí, yo creo que podemos ahora pasar a tu hija Alba, que nos va a hablar un poco también. Luego, al final del webinar, vamos a pasar a leer las preguntas que vais haciendo. Voy a hacer solamente un par de comentarios de cosas que han salido y pasamos con Alba. Entonces, voy a encender mi cámara y quito la de Rosa. Y luego ya de todas maneras, pues todos podremos hablar según nos vayan haciendo preguntas. Entonces, hay un par de comentarios que se han hecho que quería comentar. Uno es sobre la donación anónima, que en España es anónima y esto nos lleva al futuro, ¿vale? Es decir, es cierto que España es uno de los países de Europa que tiene una situación más peculiar en cuanto a la donación de gametos, porque teóricamente es altruista, pero también hay una compensación económica y además se mantiene el anonimato muy estricto, ¿vale? Es decir, no podemos ver fotos, no podemos saber prácticamente nada. Si a mí me piden que apueste, diría que en 20 años esto va a desaparecer. Es decir, toda la cuestión genética está evolucionando de una forma muy grande en todo el mundo. Ya hay varios países donde esto se está revirtiendo. Reino Unido es el ejemplo más paradigmático, pero hay varios más. Y yo tengo clarísimo que dentro de unos años cada vez va a haber más niños de hoy, jóvenes del futuro, que van a exigir poder conocer su historia genética y esto se va a legislar como se está haciendo ya en otros países. Mientras tanto, es cierto que no podemos tener fotos de la donante, pero sí que podemos tener una foto de la clínica o del doctor que nos ayudó. Es decir, sí que podemos manejar toda esta información desde el principio. Otra cuestión que se ha planteado que me ha parecido muy interesante es el tema del bullying. Hay personas que preguntan, es que si se sabe, mi hijo puede sufrir acoso en el cole, ¿no? Bueno, en primer lugar sí que es importante que escojamos qué cole va a ir nuestro hijo o nuestra hija. Es decir, hay determinados colegios que ya tienen una ideología que a lo mejor no nos van a aceptar, pero en principio, desde luego en la escuela pública, por supuesto, y en muchísimos coles concertados, incluso coles religiosos, tienen una visión muy positiva de la diversidad familiar y en principio en el cole debemos encontrar apoyo. Y dicho esto, el bullying es un fenómeno que se da, sobre todo en mi experiencia, tiene mucho que ver con cómo recibe esos comentarios o esos ataques el niño o la niña. Os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con las familias, pero sí con características físicas muy diferentes de lo habitual, ¿vale? Si me veis en el vídeo veréis que yo tengo el pelo naranja, ahora no tanto, pero de pequeño era muy naranja, ¿vale? Pues esto es una cosa que era diferente en mí del resto de niños que me rodeaban y en mi primo, que vive en Barcelona, también. ¿Cómo reaccionábamos mi primo y yo a los comentarios sobre nuestra característica diferente? Marcó la diferencia, valga la redundancia, en cómo se relacionaba el resto de niños. Mi primo estaba súper orgulloso de ser pelirrojo y a mí pues me daba mucha vergüenza, pues no sé, creo que si hubiesen trabajado conmigo el poder estar orgulloso de mi característica física o en el caso de los niños nacidos por donación de gametos o por gestación subrogada de su modelo familiar, se hace mucho más difícil que se produzcan situaciones negativas, ¿vale? Por eso, de nuevo, el volver a hablar del trabajar el orgullo de nuestra familia. Vamos a pasar a Alba y luego ya comentamos el resto de comentarios, que hay muchísimos comentarios súper interesantes.
Entonces, Alba, te voy a activar la cámara y el micrófono. Para mí, Alba, como le he dicho a ella, pues me encanta que pueda estar ella. Es una chica de 17 años, es la hija de Rosa, y me encanta que pueda haber una chica joven que ella lo ha vivido como lo van a vivir pues muchos de vuestros hijos e hijas. Así que, Alba, antes me contabas cuando nos hemos conocido hace un ratito que a ti siempre te hacían las mismas preguntas y que ya tenías un poco preparado lo que nos ibas a explicar. Y bueno, pues quizá te haga yo alguna pregunta más o luego ya en la parte final vamos con las preguntas. Así que desconecto mi cámara y vamos contigo, Alba. Cuéntanos qué es lo que te suelen preguntar o qué es lo que habías preparado. A mí básicamente lo que más me suelen preguntar es cómo lo he llevado yo, cómo, si me afecta al día a día o si me ha afectado de alguna forma en el colegio el tener un origen de familia diferente. Y son más bien inquietudes que las familias o que las futuras familias tienen que les inquietan porque no saben si su futuro hijo va a sufrir. Es básicamente lo que más les preocupa, si van a pasarlo mal, si le van a hacer bullying por eso. Y a ver, yo hablo desde mi experiencia porque cada niño es un mundo, cada niño lo lleva de una manera completamente diferente. Y bueno, sí es cierto que yo no hubo un momento en el que yo me di cuenta y dije, ahí va, mi familia es monoparental y he nacido gracias a una donación de gametos. Yo es como si lo supiera de toda la vida, como si hubiese nacido ya con esa parte de mí y no me tuvieran que dar ninguna explicación respecto a eso. Y bueno, mi madre ya os ha contado cómo me lo contó, gracias a ese cuento. Y respecto al colegio, la verdad es que nunca me han hecho bullying o se han metido, se metían conmigo, pero por llevar gafas, no por haber nacido por donación de gametos. Y a ver, yo siempre he sido una niña muy social, muy abierta, muy extravagante y la verdad es que yo siempre explicaba las cosas, según cómo me las contaba mi madre, pero con naturalidad. A mí sí es cierto que había veces que me venían y me preguntaban en el colegio y yo pues simplemente les explicaba que yo no tenía un papá, que lo que tenía era un donante y que gracias a ese señor, pues yo, y con el deseo de mi madre, pues yo había nacido. Y parecían como medio entenderlo, pero tampoco se metían conmigo por haber nacido así, porque, también te digo que era un colegio bastante abierto de mente, entonces como que no lo veían tan raro. Luego ya al pasar al instituto, la verdad es que la cosa no cambió mucho, pero la gente preguntaba menos, porque tampoco es una pregunta así que te digan tanto, porque si lo comparamos con el colegio, sí es cierto que los padres suelen llevar a los niños al colegio y luego los recogen. Entonces, claro, al ver que no había un padre, pues la gente me preguntaba. Pero en el instituto, como tú vas solo, te vuelves a casa solo o vas con los amigos, no es algo que la gente tenga tanto en cuenta. Y si es cuando ya formas tu grupo de amigos, cuando te dicen, oye, Alba, pregúntale a tus padres si puedes venirte con nosotros a tal sitio. Entonces tú ya dices, a ver, ¿qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Pero como mi madre siempre me había inculcado que es algo normal, que es algo que forma parte de mí y que no me tengo que sentir avergonzada de ello, yo siempre lo he dicho y he dicho, le preguntaré a mi madre a ver si me dejan ir o no sé si mi madre puede llevarme, y si me preguntaban que por qué solamente hablaba de mi madre, pues yo decía, mira, no tengo un padre, mi familia es monoparental y a la única persona que le tengo que pedir permiso es a mi madre. Entonces la gente como que lo asimilaba súper bien. Sí es cierto que había veces cuando salía por ahí con mis amigos
un tema así de conversación para empezar a hablar siempre era, bueno, ¿y tus padres a qué se dedican? Pues yo decía lo mismo, digo, mi madre es periodista y ahí se queda la cosa. Y me decían, ¿y tu padre? Y digo, no, yo es que no tengo padre. Y me dicen, ay, lo siento. En plan, como que daban por hecho que se me había muerto o que me había abandonado. Y digo, ¿lo sientes por qué? Me dice, no sabía que tu padre había muerto. Y yo, no, es que no ha muerto, simplemente no ha existido nunca. Me decían, ¿y eso? Qué raro, ¿no? Digo, a ver, raro si tú lo quieres ver así, yo lo veo más diferente. Y me dicen, pero es que sigo sin entenderlo, ¿cómo es que no tienes padre? Y ya me tocaba ahí explicar otra vez toda la historia. Y sí es cierto que había veces pues que me cansaba, ¿no? Porque era la misma historia una y otra vez. Pero si quieres hacer algo visible y que se entienda y se vea con naturalidad, pues es lo que toca. Decirlo y, a ver, decirlo si quieres decirlo, quiero decir, no hay ninguna presión, es tu decisión, pero yo siempre he visto que si lo decía era como un peso menos de encima, como una cosa que menos que tengo que estar explicando constantemente. Y también es cierto, esta anécdota me gusta mucho contarla porque hace 2 años, bueno, 3 más bien, en biología, estábamos dando la inseminación artificial y bueno, la profesora se puso a explicar el tema de la inseminación y todo el mundo se giró a mirarme en clase. Y yo me sentí un poco como, bueno, pues nada, aquí estamos. Y la profesora me preguntó y me dijo, oye, Alba, ¿por qué te están mirando todos? Y digo, no, mira, es que yo he nacido por inseminación artificial. Entonces la profesora se motivó y me pidió que me pusiera en la pizarra y explicara mi nacimiento, como si fuera algo que yo tuviera que explicar a todo el mundo. Pero bueno, yo lo cogí con naturalidad y lo expliqué. Y la verdad que luego al final de la clase venía gente a preguntarme más cosas y no sé, estaba interesante el hecho de que la gente se interesara, pero se interesara de una forma bonita, no juzgándote, sino que se preocupaba y quería saber más sobre el tema. Y bueno, no sé muy bien más qué contar. Pues Sí. yo hay 2 cosas que hemos hablado antes que me han parecido súper interesantes y que creo que a las familias les van a ayudar mucho, ¿no? Una de ellas es, para ti, el donante de semen. Antes hablábamos, ¿no?, de si te despierta curiosidad o no y qué tipo de relación, si es que quisieses tener alguna, si estuviese en tu mano poder decidir, porque como acabo de decir, en España todavía la ley es muy restrictiva. Entonces, Alba y yo antes estábamos hablando de que hay una parte de mis orígenes genéticos que descubrí que eran diferentes a lo que yo pensaba cuando era ya bastante mayor y le contaba a ella pues que yo cuando lo descubrí pues dije, pues me gustaría tener una foto, pero nada más, no era algo que... Y tú decías un poco que era parecido, ¿no?, lo que tú sentías, ¿no? Sí. A ver, yo siempre he pensado que respecto a lo del anonimato, me parece bien que se mantenga en el anonimato porque al fin y al cabo tiene derecho el donante a decidir si quiere mantenerlo o no. Pero esos acuerdos, esos contratos que se firman, lo han firmado entre esa persona y mi madre en este caso. Yo no he tenido ni voz ni voto en ese caso. Yo creo que sí que se debería reconsiderar a que por si el niño quiere conocerlo o tener algo de información, que se pueda establecer un acuerdo entre el donante y el niño para llegar a un acuerdo, pero bueno, todavía falta para que eso se pueda desde cambiar. luego estoy seguro de que cuando tú tuvieses esa información no dirías un padre, ¿no? O sea, No. ya está. Esta es una persona que le hizo un regalo a mi madre. Es mi donante. Sí. Yo siempre lo he dicho.
y hay veces que incluso me molesta que la gente que no lo sepa lo llame padre, porque no es mi padre, no ha ejercido como tal y no ha estado constantemente preocupándose por mí. Sí es cierto que, o sea, yo no le querría conocer, no tengo nada en contra ni nada, pero no es algo que me llame la atención, no me conmueve por dentro, no es algo que yo necesite para saber quién soy. Pero si me ofrecieran una foto, la verdad no la negaría. Pero más que nada por ver en qué parecidos tenemos Sí. y básicamente por el físico, a ver qué similitudes hay. Y luego ya lo último, otra cosa que me has contado también, que no sé si te seguirá apeteciendo contarla, sobre algo que te habías pensado hacer y tal. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado? Sí. Bueno, pues yo hace unas semanas le comenté a mi madre, le dije, oye mamá, creo que te lo tomarás bien. Y me dice, a ver Alba, ¿qué te quieres comprar ahora? Y yo, no mamá, no quiero comprarme nada. Y digo, que he decidido que cuando sea mayor de edad quiero ir a donar óvulos. Y me dice, ah, mira. Y pues nada, que a mí me parece algo muy bonito que hacer, que hay mujeres y familias que necesitan la ayuda de otras y me parece algo que ya que hay muchas mujeres que tienen la opción de hacerlo y tienen la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no ayudarnos unas a otras y colaborar un poco? Entonces, pues eso, que me parece algo muy bonito que hacer. Pues veo que está todo esto lleno de corazones con tu Sí. Alba. Seguro que habrá hasta quien se le ha salido la lagrimilla porque lo has explicado súper bien. Y quiero que sepáis que es importante que, sobre todo para las familias por gestación subrogada, lo ha contado antes Rosa, cuando Rosa decidió ser mamá y tener a su hija Alba, la visión que había social de ser mamá soltera con donación de gametos era muy negativa, ¿no? Y es decir, que ahora un niño o una niña que nace por inseminación artificial, pues todos estaréis diciendo, no tiene nada que ver con mi caso. Pero el caso de Alba sí tiene que ver respecto a los prejuicios que había en aquella época. Así que vamos a pasar a Susana, que es la última ponente, y luego pues ya respondemos preguntas todos. También tengo un par de cuentos que os quiero enseñar, además de los de Rosa, que si los tienes por ahí, Rosa, y nos quieres enseñar al terminar el webinar, creo que sería genial. Y vamos a pasar con Susana. Alba, muchísimas gracias. Conecto a Susana. Vamos a ver dónde tenemos a Susana. Aquí. Pues estoy conectando la cámara y conectando el micrófono. Vamos a ver, Susana, si la tenemos ahí. Aquí la tenemos. No. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado, mejor. Vale. Hola, Susana. Muchísimas gracias. Pues si os acordáis del principio del webinar, os decía que yo a Susana la admiro muchísimo porque ha participado en alguna de nuestras conferencias y me encanta cómo explica su historia. Creo que os va a gustar mucho. Así que, Susana, si te apetece contarnos un poco tu historia y las cosas que tú creas que pueden servir a otras familias, sería genial. Bueno, yo soy Susana Baijón, yo soy madre por gestación subrogada y a la vez, en mi caso, hice ovodonación. Mi hija nació de una donante española anónima y el esperma de mi marido, con lo cual mi caso es también... o sea, por mi parte no tengo nada genético con mi hija. Entonces, en mi caso, a ver, lo primero que tengo que decir es que yo soy receptora, vamos a decirlo así, de varias cosas. Me donaron un óvulo, me donaron me prestaron un vientre y me han donado un riñón. Con lo cual, para mí, es algo normal lo que es la donación de órganos o de lo que le queráis decir. Yo he aprendido a lo largo de los años que no hay que tener ningún miedo a estas cosas. Estoy enferma desde los 12 años. Desde los 12 años me han ido apareciendo constantemente a lo largo de los años diferentes tipologías de enfermedades, con lo cual yo llegó un momento que yo no podía gestar. Yo no podía gestar y luego, aparte, nadie supo, hoy en día aún no lo saben, por qué no podía ser donante de óvulos. Y no podía yo ser la donante de mi hija. Entonces,
¿Qué pasó? Yo en aquel momento, cuando a mí me dijeron, yo hice, o sea, mi caso empezó que yo quería ser la donante en el proceso de gestación subrogada. Pero ¿qué pasó? Que yo no pude ser donante debido a una medicación que tomaba y entonces, debido a esta medicación, tuve que elegir coger una donante de óvulos. La decisión en mi caso tardó una semana. Yo vi que yo era incapaz, yo quería tener una hija y yo a la semana decidí tener una donante. No me lo pensé, me daba igual, mi meta era tener un niño, yo quería tener un niño, yo deseaba ser madre, con lo cual fue la única opción. Donación de óvulos y gestación subrogada en mi caso. Porque aparte mucha gente dirá, bueno, ¿por qué no adoptaste? No puedo, estoy enferma. Con lo cual, estoy enferma, es muy difícil adoptar. Hay zonas que sí que puedes adoptar, hay sitios que puedes adoptar, pero cuando ven tu expediente médico, te vas a la última posición de la fila. Con lo cual, ¿qué puedo tardar? 7, 10 años. Yo ahora tengo 40 años. ¿Qué me van a dejar adoptar con 50 años? Que entonces ya me dicen que soy demasiado mayor. No. Entonces, en el caso de mi hija ahora tiene 3 años. Y nosotros, bueno, yo no tengo ningún miedo a decirles, a decir a nadie que la niña es nacida por gestación subrogada y es por ovodonación. De hecho, el caso que explicaba antes David, que hay gente que es muy abierta y hay gente que es más, o sea, que le gusta ser más conservadora, en mi caso soy quizá demasiado abierta. Yo voy por la calle, me pregunta un amigo, oye, no sé qué, ¿y cómo? Ay, a ver, todo el mundo sabe que siempre he estado enferma, siempre he tenido cosas, con lo cual se quedan mirando, ¿y cómo has podido tener a la niña? ¿Te fue muy difícil? Digo, no, digo, si es que yo no la tuve. Digo, yo no sé qué es estar embarazada. Yo la he tenido por gestación subrogada. Dice, pero ¿es tuya genéticamente? Digo, no, tampoco. No, ningún problema. No, digo, cogí es genéticamente es de mi marido, pero genéticamente mía no es. Digo, pero no pasa absolutamente nada. Mi hija hoy en día, yo tengo conocidos que dicen, es que se parece más a ti, y ya no digo físicamente. En cuanto a gestos, en cuanto a maneras de hablar, se parece a mí igualmente. Si alguien está preocupado por ese aspecto, al final la niña tiene un carácter y el carácter saldrá por donde sea genéticamente de uno, sea genéticamente de otro. Luego los valores se lo estamos inculcando nosotros, con lo cual al final tú formas a la persona, formas el carácter. ¿Qué tiene que ver la genética en esto? Sinceramente no creo que quizá afecte un poco, pero no afecta al 100%, vamos a decirlo así. Entonces, respecto a lo que comentaban antes de cómo explicarle a mi hija la situación, nosotros empezamos, mi hija nació en el 2017, pues en verano del 2017, en diciembre nosotros hicimos un primer libro de fotos. El libro va desde el momento de que la gestante nos envía el ojo, he roto aguas, nos envía un mensaje de WhatsApp, hasta, digamos, diciembre de ese año. Con lo cual, es un libro de fotos conforme nosotros estamos en el aeropuerto, nos vamos nos vamos a Canadá, nos vamos al hospital, vamos conduciendo por la carretera, llegamos a la habitación donde está nuestra gestante, estamos allí con ella, nace la niña, o sea, hay varias fotos de todo el proceso. Entonces, yo tengo hecho un libro, digamos, por año, desde que ella nació, 2017, 2018, 2019. Entonces, todos son fotos de ella. Estos libros de fotos, nosotros lo que hacemos se lo enviamos cada año a la gestante. Pero a mí me sirven también para que al menos el primero ella vaya viendo. Entonces, tiene 3 años, yo no le puedo explicar, mira, le puedo decir que ha nacido en Canadá, pero como si le digo que ha nacido en el edificio de al lado, no sabe ni dónde está Canadá ni nada. Yo simplemente es repetírselo y que ella lo tenga en la mente. En
Entonces, bueno, se lo digo, entonces le enseño el libro y entonces ella a veces ella me pregunta, dice, ¿y quién es esta? Digo, mira, pues esta es Crisi, esta fue tu matrona, este es el marido, este es Jimmy, el marido de Crisi. Y se me queda así, ¿y quién es la Crisi? Digo, mira, tú naciste de la barriguita de Crisi. Pero ya está, es lo único de momento que le estoy diciendo. ¿Pero por qué? Porque tampoco no ha habido la ocasión, tiene 3 años, está más ocupada por jugar que por otra cosa. Yo le puedo empezar a explicar cualquier cosa y ya os digo que no me va a hacer caso. La niña quiere jugar. Ella lo va escuchando y lo va asimilando. En cuanto al resto de la familia, todo el mundo lo sabe. Mis tíos, mis padres, mis suegros, mis primos, incluso primos que no me hablo, que me he encontrado en la calle, me ven con la niña y, bueno, que no me hablo, me refiero hace años. Y se me quedan, Susana, ¿tienes una niña pequeña? Digo, sí. Y se quedan separados y no saben cómo contestar, porque saben todo lo que yo he pasado respecto a todo el tema médico mío, todo lo que yo he pasado. Digo, no, digo, es nacida, y directamente, es que es nacida de esta manera, por gestación subrogada. Es que ha pasado esto. Claro, digo, tú sabes que yo estaba enferma, luego empeoré, me pasó esto. Bueno, la única manera que he tenido. Ay, bueno, claro, al decirlo de esta manera, la gente incluso se abre más y te pregunta y, claro, no conoce los temas, ni conoce mucha gente el tema de ovodonación, ni conoce mucha gente el tema de gestación subrogada. Entonces, yo no tengo ningún problema en explicarlo. Problemas no he tenido con nadie al explicarlo. Es que nadie me ha puesto ningún problema ni me ha dicho, uy, pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo se lo vas a decir? De hecho, no, yo siempre le digo, bueno, cuando llegue el momento se lo explicaré. Más que cuando llegue el momento, ella irá creciendo, irá cada día conociendo un aspecto nuevo de sus orígenes. No puedo decir, no, mira, de aquí 5 años se lo explico, porque ya más o menos tendrá conocimientos. No, cada día es explicarle una cosa nueva. Mira, pues has nacido en Canadá, tengo el DNI. El DNI suyo pone que ha nacido en Canadá, que ha nacido en tal sitio de Canadá. Ella lo va a ver cuando sepa leer de aquí 2 años. A ver, te va a preguntar. Entonces, bueno, es irle explicando, ahora le vamos diciendo y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué más? El tema también, lo que comentábamos de hablarlo con la gente, el tema del trabajo. El trabajo tampoco, ningún problema. Yo cuando empecé el proceso, yo estaba en una empresa. Allí sabían que iba a hacer el proceso, que me estaba haciendo los tratamientos para ser yo la donante. Básicamente lo dije para que no tuviera problemas por falta al trabajo. Al final les dije, no, mira, al final he hecho esto, no hubo problemas, me fui a hacer el proceso a Canadá, me fui cuando nació la niña. Y el otro día, por ejemplo, cambié de empresa, tenía una reunión de departamento y se me ocurre preguntar, digo, ostras, tengo el DNI caducado de la niña, digo, ¿necesito la partida de nacimiento para volver a renovarlo? Digo, la verdad, como no me acuerdo ni cuándo renuevo mi DNI, no me acuerdo ni lo que tengo que hacer. Y digo, es que si no la tengo que pedir a Canadá. Y una compañera que no sabía que yo había hecho gestación subrogada, me dice, ¿a Canadá? Dice, ¿y qué hacías tú en Canadá para tener a la niña? Digo, no. Y se lo dije tranquilamente, disculpad, que soy diabética y veo que me está sonando la bomba de insulina. Vale. Yo se lo dije, no, digo, es que mi hija ha nacido por gestación subrogada. Dice, y me lo preguntó así. Dice, en Canadá, dice, ostras, no conocía a nadie que lo hubiese hecho. Dice, siempre oigo mala prensa, y le expliqué. Digo, no, digo, mira, esto así. Y entonces me pregunta, dice, ¿entonces qué es? ¿Un óvulo tuyo o sea, es genéticamente tuya y de tu marido? Digo, no, es genéticamente de mi marido. Pero Miona. Y ella conoce a la hija, bueno, a mi hija. La conoce por ordenador, porque ahora estamos teletrabajando. Pero no, o sea, ningún problema. En nuestro caso, bueno, ya te digo, yo, mira, os enseño. Este es el primer libro que nosotros hicimos. Qué bonito. ¿Vale? Y entonces, si miráis, aquí las primeras páginas, que es lo que le enseño a ella, porque como le encanta verse en fotos, pues aquí tenemos el primer mensaje que nos enviaron diciendo, ojo, he roto aguas. Nosotros con la maleta, perdona, aquí, en el aeropuerto,
ya en la sala de parto. Aquí está mi marido con mi hija recién nacida, aquí estoy yo, la niña, aquí estamos con la matrona, las dos matronas y esta de aquí es Crisi y este de aquí es su marido. Entonces, aquí está Crisi con la niña recién nacida. Entonces, claro, ella va viendo estas fotos, que sí que es cierto que la mayoría son de ella sola, pero si os fijáis, aquí de vez en cuando salen ellos. Tengo otra que salen mejor. Entonces, pues claro, ella dice, ¿quién es? Que dice, yo soy muy pequeñita, ¿quién es? ¿Quién es ella o quién es él? Nosotros le vamos explicando. Luego, ¿qué pasa? Nosotros mantenemos relación por WhatsApp, con lo cual ellos nos envían fotos, le vamos enseñando también fotos a ella. El tema de la... Luego se estaba hablando también el tema de ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Del derecho del niño que conozca sus orígenes. En este caso, caso de Canadá va a escoger, va a saber sus orígenes. En el caso de que va a ser que es donante, también. Yo no, si se lo digo a todo el mundo, no se lo voy a decir a la niña. No hay ningún problema. Es mi hija, la estoy criando yo. No tengo ningún miedo. Que ella quiere buscar, como decía Alba, dice, me gustaría pues tener una foto. Bueno, pues si en algún momento el tema de la ley cambia y puede conocer a sus orígenes, ningún problema. Tendrá que ir a la clínica donde lo hicimos y allí supongo que le dirán el qué, con quién ponerse en contacto y si la otra persona quiere realmente ponerse en contacto con ella. Pero eso ya es una decisión suya. Yo no puedo, en esta decisión, no puedo participar. Entonces, bueno, he intentado resumirlo en 10 minutos. No sé, Salvador, lo has hecho genial. La verdad es que me encanta. Yo creo que voy a haceros un par de comentarios y podéis empezar a hacer preguntas, aunque he visto ya, dirigidas a quien queráis, aunque he visto ya varios temas que han salido súper interesantes. Susana, muchísimas gracias. Ya seguro que todos los que nos estáis viendo saben por qué te admiro tanto y yo creo que a la gente le ha encantado. Así que voy a desconectar tu cámara, me conecto un poco, os cuento un par de cositas. Un momento, Salvador, ¿Sí? Que había cogido esto. Mirad, es que mi hija se está duchando ahora, con lo cual no, si no os la pondría, te diría hola. ¿Ves? Aquí ahora con 3 años. Qué Foto reciente del cole, sí, que les han hecho en el cole. Pero para que veáis que no pasa absolutamente nada. Ella pregunta y le tenéis que decir. Yo creo que de verdad tu testimonio va a ayudar tanto a tanta gente. Muchísimas gracias, de verdad. Así que, pues, si os parece, voy a contaros, ya os digo, alguna cosa. Susana, por favor, no te vayas. Salva y Rosa tampoco, que ahora vamos con las preguntas. Ya estarás viendo los mensajes, que la gente te está poniendo un montón de cosas bonitas. No sé si lo estás pudiendo leer. Ahora lo veré, la verdad es que no... Pues te están poniendo un montón de cosas bonitas. Así que voy a contaros un par de cosas más. Voy a desconectar a Susana un momentito, la cámara y el micrófono. Vamos a ver. Y ya está, perfecto. Entonces, pues fijaos, hay un par de cosas más que os quiero comentar. Hay varios cuentos para trabajar tanto la donación de gametos como la gestación subrogada. Luego, Rosa, si tienes alguno de tus cuentos a mano, me gustaría que nos enseñases. A mí me gusta, por ejemplo, para parejas del mismo sexo, me gusta mucho este cuento, ¿vale? Que está hecho por Luis Moya y por su pareja, Denise, y está basado en su propia historia. Y tienen dos versiones, una de dos papás con donante de óvulos y gestación subrogada y otra de un papá y una mamá, pero en este caso sin donante de óvulos. Y yo lo primero que le dije, aparte de que me encantaban los dos cuentos, fue que necesitábamos un par de cuentos más, ¿vale? Uno en el que la pareja utilizase también donación de óvulos
y también cuentos de familias monoparentales, ¿vale? Que nos lo piden mucho y muchas veces las familias monoparentales dicen, jo, es que parece que siempre son parejas y también estamos los que somos solos. Otro cuento que me gusta mucho es este, que se llama Puntito y su camino a casa, ¿vale? Y al final del cuento aparecen los autores con la mujer que gestó a su peque, ¿vale? Ya habéis visto que hay mucha gente que, bueno, Rosa nos ha contado que ella misma se inventó un cuento para Alba, ¿no? Y yo os animaría a que os inventéis cuentos, a que habléis desde el principio. Preguntan por aquí dónde se compran. Si queréis, yo creo que vamos a hacer un post una vez termine este webinar con algunos recursos para que podáis utilizar, ¿vale? Y los incluiremos. Más cosas, antes de ya pasar a las preguntas. Hay una pregunta que me ha parecido buenísima, que es de Gabriel, que pregunta, a ver dónde la tenemos, pero Gabriel nos contaba, nosotros no hemos contado que había donación, es decir, no hemos dicho la verdad y ahora nos damos cuenta de que es un error. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo primero, esta pregunta creo que se la vamos a hacer a David, pero lo primero que quiero decir es que eso también es un ejemplo para vuestros hijos, un ejemplo en positivo, el que os hayáis equivocado y corrijáis algo, ¿vale? Eso es un ejemplo muy bueno. Que tengáis esa duda y que digáis, vamos a ver cómo lo hacemos diferente. Así que no tiene por qué ser un mal comienzo, ¿vale? Porque si bien puede haber cosas que quizás se podían haber hecho diferentes, pues bueno, también le estáis dando un ejemplo de corregir otras cosas si pensáis que lo podéis hacer de una manera diferente. Entonces, vamos a ver si David está conectado y nos puede hablar un poco más de las familias que tengan esta duda. Oye, yo ya he contado alguna mentira o me gustaría cambiar un poco a raíz de este webinar cómo plantearlo. Vamos a ver, David, qué nos sugiere. Vamos a ver si le conecto. Ya está. David, cuéntanos, ¿qué le dirías a este papá y a esta mamá que se han dado cuenta de que a lo mejor lo podrían hacer diferente? Vale, primero lo voy a hacer un poco más general. ¿Qué le diría a todos los papás que en un momento dado todavía no están preparados y su hijo ya está aquí, ya va teniendo una edad y siguen sin estar preparados para responder a determinadas preguntas? Porque a veces surgen preguntas que son complicadas o preguntas muy complicadas a determinadas edades. Y ahora os cuento una anécdota yo también con respecto a mi hijo. Pues, ¿qué les diría? Que los niños están acostumbrados a esperar. Y se les puede decir, mira, ahora mismo no tengo una respuesta para esto. O sea, hay preguntas como, respuestas como comodín, que les llamo yo, ¿no? Entonces le puedes decir al niño, mira, pues ahora mismo no tengo una respuesta para esto, déjame que lo piense y tal día te lo contesto o mañana o pasado. Lo que sí hay que ser muy cuidadoso, porque si decimos mañana te lo contesto, no pueden pasar 7 meses o 3 semanas. O sea, es mañana, ¿vale? Porque los niños pueden esperar, pero entienden del compromiso y de cuándo tiene que surgir esa respuesta. Y luego, pues también hay otro tipo de respuesta comodín que yo siempre digo es, mira, todavía eres muy pequeño para que yo te explique esto, igual no lo vas a entender bien, cuando seas un poquito más mayor y lo entiendas, pues te lo contestaré. Y ahí, bueno, pues no nos bloqueamos, intentamos que no haya temor en esa respuesta y podemos repensar la respuesta que queremos dar. Ante preguntas complicadas, por ejemplo, bueno, pues una noche estaba en la cama con mi hijo, con 4 años, y me preguntó, claro, esto entiendo que él lo preguntó porque alguien se lo dijo, pero con 4 años un niño no tiene este tipo de reflexiones, o algo yo, o algún compañero en alguna casa. Es, oye, papá, yo me he enterado que a Katie, pero enfadado además, me lo dijo como muy enfadado, yo me he enterado que a Katie le pagasteis dinero por cuidarnos en la tripita. Claro, esta pregunta para un niño de 4 años y si no sabes cómo contestarla, pues te puede bloquear, te puede hacer poner una cara tal, ponerte nervioso, dudar. Bueno, pues en estos casos tirar de las preguntas comodín, ¿vale? Si no sale la respuesta en el momento. A mí afortunadamente me salió una respuesta, creo que adecuada. Por curiosidad os diré que le dije, mira, hijo, nosotros a todas las personas que nos han ayudado a cuidaros y que nos ayudan a cuidaros, pues les pagamos dinero porque la gente, pues bueno, pues cuando ayuda a otros tiene casa, familia, gastos y demás. Y Katie, que os cuidó igual que os cuida ahora fulanita, la persona que nos ayuda en casa, pues también cobró dinero y tal. Bueno, pues el niño se quedó tan tranquilo y tal. Pero es verdad que son preguntas
que pueden ser muy complicadas, muy difíciles de responder si el niño te las dice así de sopetón, ¿vale? Y luego, con respecto a una cosa que contasteis antes, es si un niño tiene, por ejemplo, en familias homoparentales, si tiene, o en familias monoparentales, si tiene anhelo de un progenitor. Cada niño es diferente. Puede haber niños, como en el caso de Alba, pues que nunca tuviera ese anhelo, pero el mundo, como decía antes, es heteronormativo y muchos niños, pues en el cole, ven el modelo tradicional papá-mamá, Peppa Pig tiene un papá y una mamá, bueno, todos los dibujitos de la tele, es un modelo pues tradicional papá y mamá, y a veces esto pues hay niños que no lo encajan o les cuesta más. Y hay que escucharles y hay que atender esa necesidad sin temor y sin miedo. Y si les genera dolor, pues que compartan con nosotros ese dolor, siempre, claro, dejando claro que, bueno, pues tu modelo es este, tu familia es esta, cariño, y no vas a tener una mamá o no vas a tener un papá. Nunca, por favor, caigamos en, bueno, pues como tiene de un papá o de una mamá y no lo tiene, pues yo le digo que el donante es su papá o yo le digo que la gestante es su mamá. No, ¿vale? Su modelo es no tiene papá, no tiene mamá y es lo que hay y lo tiene que aceptar, como otras muchas cuestiones de su vida que tendrá que aceptar porque no pasará por ahí en su recorrido vital. No me quiero enrollar, que hay más preguntas. Muy bien. Pues un tema que ha surgido y os voy a hablar un poco de él también es el tema de la adopción, ¿vale? Y esto tiene que ver un poco más con cómo hablar o con nuestros hijos, pero también muchas veces, ahora ya no pasa tanto, es decir, antes, y Rosa quizá también nos puede hablar de eso, a las personas que recurrían a la reproducción asistida se les decía, ¿y tú por qué no adoptas? ¿Vale? Ahora eso ya no se hace tanto, pero sí se hace con las personas que tienen hijos por gestación subrogada, aunque también se sigue haciendo con muchas familias que recurren a la reproducción asistida. Bueno, pues es que adoptar y decidir tener un hijo, ya sea mediante el coito o mediante una técnica de reproducción asistida, son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Todo el mundo puede adoptar, no es necesario tener infertilidad estructural o infertilidad médica para tener que adoptar. Y de hecho, muchas personas piensan que el mejor modelo de adopción es aquel en el que quien adopta pues ya ha tenido un hijo previamente, porque los niños y niñas que son adoptados y adoptadas, pues normalmente tienen más dificultades y si tú ya sabes lo que es ser padre o madre, te resulta más sencillo afrontar esas dificultades. No estoy diciendo que no sea maravilloso adoptar si es tu primer hijo o tu primera hija, ¿vale? Pero que insisto, que se puede hacer sin que tú tengas un problema de fertilidad, ¿no? Entonces yo iría por ahí, es decir, son opciones totalmente diferentes y todas las personas pueden optar por la adopción, pero muchas personas o no están preparadas o simplemente no quieren pasar por esa forma de ser padres y deciden hacerlo mediante el coito, en muchos casos, la mayoría de los casos, o mediante la reproducción asistida, bien sea gestación subrogada o donación de gametos o simplemente fecundación in vitro. Y yo creo que es así de sencillo. Rosa acaba de poner en comentario, ni la adopción, ni la reproducción asistida, ni la gestación subrogada son plan B, son todo plan A, y me encanta la frase y creo que lo define muy bien. Voy a conectar a Rosa para que nos enseñe sus cuentos y veo que en principio, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o algo que no hayamos tocado, ponerlo otra vez. Ah, mira, vale. Gabriel dice, muy bien que hayáis hablado de esto, pero a casi nadie le hemos dicho que es por ovodonación y no nos ha quedado claro la respuesta. Entonces vamos a pasar con David otra vez y luego con Rosa que nos enseñe sus cuentos, que me imagino que ya los tiene por ahí. Entonces, David, te voy a conectar y ayúdanos a responder esta pregunta, que está claro que Gabriel necesita un poco de orientación en este sentido. Me he dado cuenta que me faltaba la respuesta de Gabriel, porque quería hacer quería trabajar un poco esta parte de las preguntas comodín, o sea, de las respuestas comodín. Vale, bueno, entiendo que se refiere, Gabriel, ¿te refieres a que no se lo has dicho? Al entorno, por lo que pone él, es decir, él se encuentra en una situación y me encanta que seas tan abierto porque estoy seguro que le pasa a muchísimas más personas, que dice, vale, yo le he contado a mis compañeros de trabajo, a mi madre, a mis primos, que ha sido con los óvulos o no sé si será adopción de embriones o vamos, pero el caso es que no hemos contado la realidad genética de este niño o estos niños y ahora ¿qué hacemos?
Bueno, pues si se plantea contarla y quiere contarla porque ahora mismo se sienten preparados para ello, pues ser muy, muy honestos. O sea, ¿qué va a hacer? Pues mira, nos ha llevado un camino, nos ha llevado un recorrido de aceptación, hemos tenido que hacer un duelo y hasta ahora no lo teníamos hecho, teníamos una idea que hoy en día nos hemos dado cuenta de que es equivocada y rectificar o cambiar de idea pues es de sabios, de toda la vida. Y bueno, pues explicándolo así a la familia, a los amigos o a quien se lo quiera contar, pues todo el mundo lo entiende. Quizás necesitábamos entender determinados conceptos que igual no entendíamos y bueno, y que entienda también que las personas a las que se lo cuente, pues quizás si son muy queridas o muy íntimas, van a tener que hacer también ese recorrido, van a tener que integrar una información que no estaba y bueno, pues comprensión sobre todo. Yo creo que por estadística, claro, es imposible, Gabriel, decirte lo que va a ocurrir. Yo hice mi tesis doctoral sobre familias del mismo sexo y sus hijos. Entonces, había muchos modelos de familia, así fue como descubrí la gestación subrogada y esto se planteaba mucho, ¿no? También respecto a la orientación sexual. Mi familia lleva pensando que soy heterosexual 30 años y ahora no solamente resulta que soy gay o lesbiana, sino que encima voy a tener un hijo. Eso les pasaba sobre todo a las parejas de chicas. Mi amiga y de repente tenemos un hijo juntas. Ya pues hay mucho que explicar, ¿no? La inmensa mayoría de aquellas parejas de chicas que me contaban esto, imaginaos la situación, ¿vale? Tú llevas toda tu vida hablando de mi amiga, sobre todo personas en ámbito rural. Tu madre, hay la amiga, las amigas, no sé qué, y de repente pues es que la amiga está embarazada y es que es hijo de los dos, este bebé, ¿no? Y ha sido por inseminación artificial, etcétera. Pues la inmensa mayoría hay de todo y creo que tenemos que estar preparados para que haya personas que no acepten nuestro modelo de familia y ya está, y eso va a ocurrir y no le tenemos por qué gustar a todo el mundo y punto, pero la inmensa mayoría pues os va a recibir con mucho cariño y como os digo, creo que la inmensa mayoría os va a decir lo que os he dicho yo, que qué valientes sois de cambiar una dirección que habéis decidido que no era la correcta respecto a cómo manejar la información. Estoy seguro, como también, de que puede que haya alguien que no se lo tome mal o, como ha dicho David, que haya alguien que tenga que hacer su duelo genético, algún abuelo, alguna abuela, algún tío y que necesite un tiempo para poder disfrutar con vosotros de esa familia que va a ser igual exactamente antes y después. Otra pregunta que me ha interesado mucho y que también se la vamos a plantear a David, que dice, somos dos papás, uno es papá genético y el otro no. ¿Cómo se le puede explicar a los niños pequeños? O si no sale la duda, no le contamos. Cuéntanos, David. ¿Cómo a ver, si no sale la duda, no le contamos. Bueno, yo soy partidario de que los niños sepan su realidad familiar, cómo se ha construido la familia y cómo es su identidad. Para que, como os decía antes, cuando lleguen a la adolescencia, su identidad esté conformada, como nos contaba Alba. Alba creció y cuando miraba hacia atrás, lo ha dicho así, pues yo siempre, si yo es que no he tenido nada que aprender, si era lo que había siempre en mi casa, en mi familia, para mí no había nada extraño, ¿vale? Tenéis que entender perfectamente que vosotros sois padres de intención, padres por voluntad, no por genética. Y tenéis que entender que el que haya aportado el gameto o con quien comparta el niño el gameto, en unos casos habrá sido por elección, otros por azar, otros por criterio reproductivo, pero eso no es lo que os hace padres. Realmente lo que os hace padres es que en pareja, en común, decidisteis tener un hijo, los dos. Y que si cualquiera de los dos hubiera parado esa decisión, pues ese niño no habría nacido. Entonces, explicárselo al niño, pues tal cual, que sois sus papás, que han nacido por vuestro deseo de formar una familia, por el amor que os teníais, y que había que decidir la decisión, pues tendría que hablarlo con vosotros. No sé cómo fue la elección o si fue azar o qué ocurrió, si transferisteis 2 embriones y prosperó uno, bueno, pues que esto fue lo que fue y eso pues como, o sea, es el detalle, pero no os hace ni más padre ni menos padre al uno o al otro, porque no es desde ahí, desde donde os habéis construido como padres. Y al niño, pues explicárselo así, claro. Tal cual. De verdad que no, es que no va a haber dudas de vuestros hijos, no las hay muchísimos estudios, es una experiencia de reproducción asistida súper larga y no hay dudas. Los niños no dicen, pues este es más padre que este otro. Es que eso no ocurre, de verdad, porque los niños tienen muy claro quiénes son sus padres,
desde lo que ha dicho David, desde antes de tener conciencia tú lo tienes claro, a menos que tu historia sea más compleja, como hablábamos antes de la adopción, que has conocido a tu padre o tu madre y además mayor, y esos sí que se acuerdan, esos niños y niñas. Y yo he hablado con algunos niños por adopción que se acuerdan de ese momento y es diferente, pero no es el caso de la reproducción asistida y la donación de gametos. Vamos con Rosa a ver si nos enseña sus cuentos. ¿Os parece bien? Vamos allá, le voy a conectar y desconecto a David. Rosa, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. A ver, aquí me voy a desconectar yo para que se... Sí. Bueno, yo antes de enseñaros os cuento quería matizar un poquito sobre el tema de lo de la adopción. Bueno. Mira, yo cuando recurrí a la reproducción asistida y dije que iba a ser mamá por reproducción asistida, la pregunta, o sea, lo inmediatamente siguiente era, ¿por qué no adoptas? ¿Vale? Yo, es verdad que la adopción era mi plan A, todo ha sido plan A, pero es verdad que yo la adopción lo tenía antes en mente que la reproducción asistida. De hecho, inicié el curso antes que quedarme embarazada, pero cuando acudí a la clínica me dijeron eso de llega usted ya tarde, tenemos muy poco tiempo, tiene 39 años y tuve que darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero cuando me inicio en la adopción, entonces la pregunta era, ¿y por qué no vuelves a la reproducción asistida? Es decir, la gente va a preguntar y va a decir lo que le sale. Entonces, la mayoría ni siquiera lo hace con mala intención, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que salirnos un poco fuera de todas esas preguntas que están que son como muy del día a día y que es verdad que a nosotros nos hacen daño, pero que si hacemos el duelo, como dicen, no nos va a afectar. Entonces, quería contar lo de los cuentos. Mirad, este es el de Chloe quiere ser mamá. Lamentablemente lo tengo agotado. Estoy ahora ya trabajando y creo que en pocos meses tendré la tercera edición, ¿no? Y es un cuento que la ilustradora Bárbara Guillén-Feltren es maravillosa, ¿ves? Es un cuento que las ilustraciones son divinas. Y esta es para mamás solteras, o sea, mamás que han ido a la reproducción asistida y bueno, pues básicamente cuenta que el sueño de una mamá, que es Chloe, que quiere que desea muchísimo tener un bebé y le pide un deseo a la hada Luna. A la hada Luna le deja una cajita, como veis ahí, una mañana en su camita y con esta cajita le dice que tiene que ir al doctor Maravillas a que le ponga la semillita en su barriguita. Y bueno, pues el bebé crece y crece y ya, bueno, es todo el nacimiento de Alba, ¿no? ¿Veis? Aquí está Chloe embarazada, que se supone que Chloe soy yo. También lo tengo en inglés. Un comentario. Fijaos que yo creo que es muy interesante que familias que tenéis modelos diferentes a también tengáis este tipo de cuentos. De modo que se pueda hablar no solo de mi propio modelo de familia, sino de la historia de Chloe, que a lo mejor no se parece mucho a la mía, pero que es también muy bonita, ¿no? Y que es interesante. Yo digo que deberíamos tener cuentos de todos los modelos de familia, porque así aprenden ellos diversidad familiar. Es decir, mis hijas han leído cuentos de parejas de mujeres, de parejas de hombres, de adopción, de todo tipo, de diversidad familiar. Siempre hemos tenido cuentos de todo tipo para que vean que bueno, son libres de elegir a quién amar, con quién tener hijos y de qué manera los quieren tener, ¿vale? O, vamos, que son libres. Luego, os decía que está en inglés también, que este no está agotado, porque claro, me lo piden más en español. Y luego, este es el de Lucía y el cofre mágico de la familia. Y este es el de la donación de óvulos, ¿veis? Este es una niña, a ver si lo consigo abrir. Esta es Lucía, no sé si lo veis. Sí. Y Lucía un día se va a casa de la abuelita, ¿ves? A ver a sus abuelitos, ¿vale? Y entonces descubre un cofre mágico, es todo con un lenguaje infantil para que ellos les vaya llegando. Cofre mágico, y en el cofre mágico la abuela le cuenta la historia de cómo su mamá no podía tener hijos y tal, y recurrió a que alguien, os comentaré aquí, dice, abuela, ¿podré ser mamá? Dijo Lucía, me gustaría algún día ser mamá. Ese es mi deseo. Dice, no lo sé, cariño, yo me enamoré muy joven de tu abuelo y tu mamá llegó muy pronto, pero luego ya no vinieron más niños. A veces es tarde, ¿veis? Y luego le dice,
¿Por qué a veces es tarde? Porque cada una de nosotras nacemos con una cantidad de óvulos que hacen que seamos mamás. Estos óvulos nos van dejando poco a poco según crecemos. También ayuda a explicar un poco el tema de la fertilidad. Y cuando nos hacemos mayores no nos quedan, o los que quedan se han hecho viejecitos. Pero mamá me tuvo siendo mucho mayor que tú. Cierto, tu mamá encontró el amor mucho más tarde que yo y aunque también desde el primer momento quiso ser mamá, no lo conseguía. ¿Veis? Y aquí ya es cuando le explica, una Navidad abrió el cofre, le explica cómo recurrió a que le regalasen el óvulo, ¿vale? Y luego también escribí que es el de Nora y Zoe, 2 mamás para un bebé, y que es igualmente una pareja de chicas que se conocen, se enamoran y, bueno, pues un buen día deciden que quieren tener una familia, que quieren ampliar una familia. Y lo mismo, recurren a la reproducción asistida, está contado en lenguaje infantil, ¿veis? Y finalmente, pues, que se quedan embarazadas y, ¿ves? Que acuden a la doctora, se quedan embarazadas y al final del cuento, pues, están con sus amigos, que son una pareja heterosexual, y ellas que están a punto de ser mamás, ¿vale? Dicen, en Navidad, Nora y Zoe quedaron con su amiga Rosalinda y su novio Marco. Ellos ya tenían a su bebé. Zoe les mostró su gran barriguita muy orgullosa mientras Nora se la acariciaba. Es decir, con la primavera, Marta llegó al hogar de Nora y Zoe, colmando de felicidad a las 2 mamás. Estos son los cuentos. O sea que espero que os guste. Si alguno... Yo creo que sí, vamos. Creo que son herramientas súper útiles y me voy a conectar yo también. Y yo creo que estamos terminando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta final y si no, pues a mí me ha encantado. Espero que haya sido útil para todos los que habéis asistido. Lo vamos a editar un poquito y lo vamos a subir al canal de YouTube de Rosa cuando esté ya editado. Si se os ocurren nuevos temas para hacer webinars, escribidnos y queremos pensar más temas. Queremos hablar de la relación con las gestantes. Queremos hablar de un montón de cosas, así que idnos escribiendo y espero que lo podamos hacer. ¿Queréis añadir algo más a alguno de los ponentes? Voy a conectaros el micro a todos. Sí, quería comentarte una cosita, que si quieren entrar en la página web tienen cantidad de artículos publicados sobre este tema, de cómo contarle a los niños, de artículos con psicólogos, que podrían encontrar bastante información en un momento dado que les pueda ser de interés o de utilidad. Vale, pues pondremos también en el vídeo el enlace y David, Alba, Susana, tenéis el micro conectado si queréis decir algo más y si no, pues yo creo que vamos a terminar. Pues si tienen alguna pregunta que les interese, que yo le conteste, pues yo encantada. Yo creo que, ya te digo, Alba, que tu parte ha sido la que más va a emocionar a todo el mundo. No sé si está cosa, pero a mí desde luego me ha sacado un poquito la lagrimilla. Veo que David ha puesto también su mail. Ya os digo, lo vamos a subir y Rosa, si quieres poner el tuyo también, por si alguien te quiere escribir. Sí, os dejo mi correo por si alguien me quiere hacer alguna pregunta al correo. Y bueno, pues muchas gracias, Santiago, por... No, gracias a vosotros. Yo ya os digo, creo que es el más bonito que hemos hecho los webinars hasta ahora. Dice Carol que ha reflexionado mucho, que le ha gustado mucho, pues muchísimas gracias. Creo que vamos a terminar. Esto de darle al botoncito de terminar siempre es un poco difícil, pero creo que ya ha tocado. Así que tengáis muy buena noche. Espero que terminéis con una sonrisa, como nosotros. Yo termino con una sonrisa y espero que os haya sido útil. Un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Es muy buena noche. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.